Hola, mi nombre es Ismael Cebalor, estudiante de la Universidad Laica de Manabí y estoy cursando el cuarto nivel de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Pertenezco a la Facultad de Educación, Turismo, Arte y Humanidades. Bueno, les voy a hablar sobre una obra titulada Edipo el Rey. Fue escrita 430 años antes de Cristo, se supone que fue escrita hace ese tiempo. Su autor es Sófocles y se dice que fue su obra maestra. O sea, esta obra fue la mejor en su tiempo. Bueno, Edipo el Rey empieza con un rey en Tenas, un reinado en Tenas, que está a cargo de Yocasta y Toya. Yocasta la madre de Edipo y Toya el padre de Edipo. Bueno, ellos tienen un bebé, pero antes de tener el bebé va a consultar Toya va a consultar con oráculos su destino, cómo va a ser su destino y cómo va a ir creciendo su bebé. Bueno, este le dice que su bebé en un futuro lo va a terminar matando y se va a terminar casando con su esposa, o sea, con su propia madre. Bueno, después de esto, el rey Toya se alteró y entonces decidió interrumpir ese destino, decidió que eso no iba a pasar. Bueno, entonces a los 3 días de nacido, el rey Toya amarra a Edipo, su hijo, por los pies y se lo lleva un esclavo. Le dice que haga con él lo que se le dé la gana, o sea, lo que él quiera, pero que lo desaparezca y que no permanezca aquí en el reino, o sea, en Tenas. Bueno, este esclavo decide regalárselo a un amigo de él, que es pastor, y este pastor se lo da a unos reyes de Toribio, los reyes son de Toribio, y ellos justamente estaban pasando por un mal momento en el que se habían enterado que no podrían tener progenitores. Bueno, aprovecharon la situación y se quedaron con Edipo. Edipo fue criado por ellos. Edipo crece con ellos y ellos fueron los que le nombraron Edipo el Rey. Entonces, al pasar los años, Edipo crece y Edipo, por una causa, motivo o razón, se terminó dando cuenta que ellos no eran sus verdaderos padres, que ellos no eran sus padres biológicos y que entonces él decidió buscar su verdadero hogar y su verdadera familia. Entonces él decidió huir de ese reino. Bueno, siguiendo con la historia, Edipo huye de su casa, huye de su hogar y decide consultar con un oráculo que por favor le dijera que quiénes eran sus verdaderos padres. El oráculo solamente le sabe decir cuál será su destino. Le dice que va a ser trágico y que él se va a casar con su madre y va a asesinar a su padre. Él enloquece y decide huir de Corinto. Decide huir y llega, en el transcurso del viaje, él se encuentra con unos supuestos ladrones. Él fue en viaje y fueron 2 acompañantes de él. Entonces, como eran unos supuestos ladrones, ellos los asesinan. Ahí es donde se cumple la primera profecía, que Edipo termina matando a su propio padre, sin él saberlo. Bueno, continuando con la historia, Edipo termina regresando a Atenas, y en Atenas se encuentra con un monstruo, el cual tiene un enigma para los viajeros, y que si no lo resuelven, pues los va a asesinar. No obstante, Edipo termina respondiendo el enigma y el reinado de Atenas, el pueblo, todos quedan agradecidos con él. Y entonces, en agradecimiento, le ofrecen a Yocasta. Yocasta es la madre de Edipo. Él se termina casando con su propia madre sin él saberlo. Después de eso, el reino cae en una profunda mala racha, en un lenguaje coloquial, una mala racha, en donde todo se colapsa. Entonces Edipo, con temor, decide consultar a un oráculo cómo puede hacer para que el reino vuelva a ser como antes. El oráculo le termina diciendo que para que el reino vuelva a ser como antes, él tiene que averiguar quién fue el que mató al ex rey y asesinarlo, él mismo asesinarlo. Bueno,
Él empieza la búsqueda, empieza la búsqueda, averiguar quién es el asesino del rey Toya, y termina por darse cuenta, porque habla con Yokasi, habla con algunos esclavos, que él fue el verdadero asesino. Él fue el que lo asesinó, o sea, y se termina dando cuenta de que él había sido su padre y que Yokasta había sido su madre. Entonces, él asesinó a su padre y se casó con su madre. Después de huir de su destino, termina haciendo lo mismo. Después de todo eso, Yokasta se termina enterando que es madre de Diko. Ella se termina matando. El Diko la encuentra muerta y no puede con el dolor y con la culpa. Entonces se entierra unas espinas de oro que tenía en su manta. Se las entierra en los ojos y él se termina quedando ciego. Después de un tiempo se suicida. Se asfixia y no aguanta con la presión, con la culpa. Entonces así es donde termina esta gran historia. Bueno, así es donde termina esta gran historia. Considero que es una historia llena de tragedia, es dramática, extremadamente dramática. Y es para salir de confort, o sea, yo recomiendo que lean esta obra porque estamos acostumbrados, porque me incluyo también, a leer historias en donde siempre hay finales felices o donde siempre lo mismo siempre es lo mismo, es algo cotidiano que ya sabemos lo que va a pasar. Y esta historia es muy interesante. También estoy de acuerdo con que dice que fue la obra maestra del autor, porque he leído como que otras obras de él y no me ha impactado tanto como la de ahora.